Buenas tardes. Hace un momentito nos escribimos con Kesia, ¿verdad? Y le preguntaba si ya les había dado esto sobre la operacionalización de variable, que es un punto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer en el proyecto. Ya, y Kesia me había manifestado que con ustedes no había visto esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las variables, ¿verdad? De las variables, tenemos que es una palabra que representa aquello que va a variar. Es decir, que nosotros podemos tener unas variables que son cambiables y otras que son estáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que se trata de algo que se caracteriza por ser inestable. Si yo hablo de algo que es inestable, quiere decir que cambia, ¿verdad? Es como que cuando yo estoy hablando con una persona y yo le digo, tú eres inestable, o pongamos el caso, el ejemplo de que pone Sampier de los muchachos que se consideran atractivos, ¿no? Y ellos por considerarse atractivos, hoy día pueden andar con una chica o con un chico, ¿no? Dando el caso. Entonces, muchas veces tiene un poquito más de experiencia, le dice, ¿por qué eres inestable? Entonces, asimismo, las variables pueden cambiar. Ya, en otras palabras, una variable es un símbolo, ¿verdad? Que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Cuando nosotros hablamos, es un símbolo, es algo que va a representar en este caso el estudio. Por decir, se me ocurre un estudio de desnutrición y parasitosis, entonces las variables serían desnutrición y sería, o estado nutricional y parasitosis. Ya. Luego tenemos que este conjunto suele ser definido como el conjunto universal de la variable. Universo de la variable en otras ocasiones le saben llamar así. Y cada pieza incluida en él constituye un valor de la variable. Cuando yo hablo valor de la variable, quiere decir que yo tengo que medir esa variable, ¿verdad? Yo tengo que medir, las variables son medibles, son cuantificables. Entonces, bueno, ustedes pueden encontrar en la literatura variables cuantitativas, variables cualitativas, ¿verdad? Pero por lo general nosotros cuando utilizamos, ¿verdad? Nos referimos siempre a las variables dependientes o las variables independientes, ¿verdad? ¿Qué nos dice también? Que las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciado de un tipo particular denominado hipótesis. Ya, yo les digo, ¿verdad? Que todo tiene que ir encadenado. Si nosotros hemos planteado bien el tema, lógicamente que si está bien planteado el tema, vamos a tener las dos variables, la independiente y la dependiente. Si nosotros está planteado bien el tema, hemos identificado las variables, pues lógicamente que vamos a plantear muy bien los objetivos, ¿verdad? Yo soy un poco, perdón el término, un poco desordenada, aunque en los textos nos digan que nosotros tenemos que seguir paso a paso la investigación, ¿verdad? Muchas veces cuando ya es en la práctica, ¿verdad? Nos vemos obligados como a alterar un poquito ese orden, dependiendo de cómo nosotros vamos haciendo nuestro proyecto, cómo nosotros vamos avanzando nuestro proyecto. Pero lo importante es que a pesar de que seamos desordenados, a la vez seamos ordenados en ese desorden. Sí. Luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la variable independiente, que en este caso vendría a ser la causa, ¿verdad? Que tiene que haber una causa para que haya un efecto. Entonces, ¿qué nos dice? Que es que el fenómeno, la que va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables, su nombre lo va a explicar mejor, de mejor modo en el hecho de que no depende de algo para estar allí. O sea, ella, ¿verdad? Es la que te va a provocar un efecto. En cambio, por eso nosotros le llamamos independiente. O sea, ella no depende de nadie. Es independiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice también la literatura? Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa, que ya hemos venido viendo algunas veces, ¿verdad? De esto. En investigación experimental se llama así. A la variable que el investigador manipula. ¿Qué quiere decir? Que esta variable va a ser manipulada por el investigador. En cambio, la variable dependiente, que viene a ser
el efecto, esa no se manipula. Luego nosotros tenemos aquí la variable dependiente, es el efecto, ¿verdad? Entonces estas variables se van a medir. Yo aquí les había traído un estudio y ya vamos a analizar y si quiero que todos participen aquí. Por ejemplo, y ya les voy a decir por qué necesito su atención y su participación. Porque esto que está aquí es un estudio doble, es decir, que lo ha hecho una persona y lo ha hecho otra persona en diferentes ámbitos, en diferentes fechas. Pero ya vamos a ver la diferencia. Ya, el tema es estado nutricional y parasitario en niños de 5 a 8 años de la educación básica en la unidad educativa Réplica Manta. Yo ya les había dicho, ¿verdad?, que nosotros como universidad, como escuela, como Facultad de Ciencias Médicas y carrera de medicina, ¿verdad? El año pasado se hizo un evento de investigación de los estudiantes y uno de los de esos temas presentados en la investigación fue este y fue uno de los ganadores. Cabe señalar que este curso, no recuerdo si fue el A, el B o el C, este curso presentó 6 proyectos y de los 6 proyectos nosotros ganamos 3 y uno de los 3 es este, ¿verdad? Entonces, el equipo de esta investigación, ella identificó una variable independiente como causa, que es la parasitosis, y una variable dependiente como estado nutricional. Ya, yo les pregunto, o mejor, déjenme ver quién no tiene participación. Cedeño, Luis David. Luis David. Presente, aquí estoy. Ya, Luis David. ¿Usted cree que estas variables están bien identificadas? ¿Por qué sí o por qué no? O agregue su punto de óptica. Perdón, es que no le escucho un poco cortado. Que si Ya. si las variables están bien puestas. Exacto, si están bien identificadas. Bien identificadas, ok. Estado nutricional, parásitos. O sea, este es el tema. Ya. Ese es el tema. Ese que está con rojo es el tema. Y parasitario. Sería así, está bien identificado. Sí está bien identificado. ¿Por qué? Porque la independiente, bueno, es que, a ver, déjenme ver. Sí, tranquilo. Aquí no hay apuro. Bueno, o sea, la parasitosis puede ser causa del estado nutricional. O sea, la causa vendría a ser una parasitosis y en el estado nutricional podría ser el efecto. Porque una persona con parásitos está mal, tiene problemas en la nutrición. O sea, Se podría ver de esa forma. ¿Usted está de acuerdo como está planteado allí? Ah, Luis David. ¿Cómo? ¿Usted está de acuerdo que así No. planteadas las variables están muy bien? O sea, eso es lo que yo necesito que analicen, o sea, se pongan desde el punto de vista de un investigador. Ustedes saben que cuando se presenta una investigación, no quiere decir, supongamos que este de aquí lo hubiera presentado el equipo de Kesia, ¿verdad? Pero los otros equipos pueden decir, ¿Ya? el equipo número 1 no está bien, debería de ser desde este otro punto de vista. O sea, eso es lo bonito de la investigación. Porque depende del punto de vista, cómo Exacto. lo Ya, yo te pregunto planteen. sobre tu punto de vista. Bueno, mi punto de vista es ese, pero también podría ser que una persona con malnutrición tiene más riesgo de padecer una parasitosis. Entonces ahí queda. Ya, pero no me dices nada. O La sea, verdad que me que explique el por qué puede ser lo contrario que te dice. yo estoy diciendo que para mí, para mi punto de vista, la variante independiente es la parasitosis porque va a ser la causa
de la variable dependiente que va a ser el estado nutricional, porque las parasitosis pueden llegar a un mal estado nutricional. Ya, ¿por qué? ¿Por qué las parasitosis causan un mal estado nutricional? Sí, un estado nutricional. Porque la infección por parásitos va a causar una alteración en lo que viene a ser el epitelio intestinal, lo que va a causar mala absorción. Y esta mala absorción, a la larga produce un mal estado nutricional, porque no se absorben bien los nutrientes. Ya, gracias. Yo no te voy a objetar tu punto de vista porque es propio tuyo, ¿sí? María Montserrat ¿Cómo? Ruiz, ¿Perdón? que no te voy a objetar tu punto de vista porque es tu óptica. Sí. María Montserrat. Sí, doctora. La misma pregunta. Este es el tema, ¿verdad? Estado nutricional y parasitario en niños de 5 a 8 años de la educación básica de la unidad educativa réplica Manta. Tenemos una variable independiente que es parasitosis y una variable dependiente que es efecto. ¿Usted cree que están bien planteadas las variables? Yo la verdad estaba escuchando lo que decía mi compañero Luis David y tiene razón, se puede ver desde ambos puntos de vista, aunque yo creo que es más probable que, o sea, que la parasitosis sea una causa de un estado nutricional deficiente, por así decirlo. Es más común, pienso yo. A ver, ¿que la parasitosis es una causa o es Claro, un efecto del estado nutricional? una causa como está ahí, o sea, vendría a ser la variable independiente. O sea, yo ¿Ya? pienso que A ver, un voluntario. Un voluntario que me diga algo que no sea que ya, o sea, no así. A ver, vamos cuadro. El investigador. A ver. Eddie. Sí, doctora. Sí, Eddie, ¿qué dice usted desde el punto de vista de que usted fuera el investigador? Yo sí estoy de acuerdo, como ya han manifestado mis compañeros anteriores. Yo también concuerdo que están bien planteadas las variables, ya que las parasitosis sí alteran el estado nutricional de la persona. Como lo dijo ya David, van a alterar la absorción de nutrientes, hay pacientes con parasitosis que desarrollan anemias. Entonces, básicamente, el estado nutricional sería el efecto y la parasitosis la causa. O sea, para mí sí están bien planteadas las variables. Ya, y supongamos que yo haga este cambio. Supongamos que yo haga este cambio, ¿verdad? Yo haga este otro cambio. ¿Cómo le verías allí? Bueno, ahí viéndolo desde el otro sentido, pues hay personas con un estado nutricional deficiente que se vuelven más susceptibles a determinadas parasitosis. Entonces, o sea, depende también, como ya se dijo, el punto de vista. Y también del tipo de parasitosis, Claro. si intestinales, o si son Sí, ¿verdad? otros tipos. Entonces, por eso es que nosotros podríamos tener dos investigaciones aparentemente con un tema similar, pero sin embargo, ¿verdad? Cuando ya se plantean las variables, te le está dando otro enfoque. Ya, y vamos a ver acá. Las variables intervinientes, ¿verdad? Las variables intervinientes que van a modificar estas otras variables. Ya nosotros vimos, ¿verdad? En esta parte que la variable independiente, que es la causa, el investigador la manipula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que la manipula? Por ejemplo, si yo tengo la parasitosis como variable independiente, que es la causa, ¿verdad? Y es la variable que es manipulada por el investigador, entonces, ¿qué es lo que yo podría decir? Que de pronto, ¿verdad? Yo he puesto aquí alimentación, pero puede ser higiene en una forma general. Yo pongo higiene de alimento, higiene personal, higiene doméstica y todo el tipo de higiene o la palabra higiene en general. Entonces, esta higiene que yo tengo acá, ¿verdad? Va a ver que haya un cambio en esto, porque quiere decir que si nuestros niños, como estaban allí de 5 a 8 años, se lavan las manos después de ir al baño, se lavan las manos antes de comer, a lo mejor posiblemente podríamos disminuir esa carga parasitaria. ¿Va?
Otra cosa es el conocimiento y la práctica. Por decir, nosotros podemos tener conocimiento, pero de llevarlo a la práctica no sabemos. Bueno, les voy a comentar una experiencia. Una vez fuimos a comer, pero no ahorita, en el comedor universitario. El comedor que da, es el que queda, todavía está la estructura en la cancha de uso múltiple, ¿no? Y un día así conversando, entonces yo le digo a las chicas, me voy a dar cuenta quién se lava las manos antes de comer, ¿verdad? Se supone que el que va al baño y por algún motivo tiene que lavarse las manos. Entonces, no todo el mundo iba al baño. Entonces, quedaba a decir que a lo mejor, ¿verdad? Eso es una investigación cualitativa. Yo podría decir, cuando ella salió de su oficina, a lo mejor se lavó las manos. Puedo decir, ¿cuántas personas fueron al baño? Y vi que se secaban las manos, que se hacían así, se sacudían el agua, qué sé yo. Entonces, quiere decir que se lavó las manos. Entonces, eso podríamos ver. O porque yo puedo tener el conocimiento y simplemente no me lavo las manos al salir de la oficina y tampoco me lavo las manos cuando voy al sanitario. ¿Sí o no? Entonces, estas variables intervinientes son las que te van a hacer modificar esta variable de acá, que son modificables por el investigador. Ya. Luego, ¿verdad? Tenemos que las variables pueden ser clasificadas como cuantitativas o cualitativas. Ya, encuentran también otras variables, ¿verdad? Que según las escalas pueden ser nominales, pueden ser ordinales, pueden ser de intervalo y pueden ser de relación de variable. Pero estas variables ya ustedes las identifican cuando ustedes quieren ya decir, bueno, mi estudio es de este tipo. Entonces ya, pero por lo general nosotros siempre trabajamos con las variables dependiente e independiente, ¿verdad? Causa, efecto, independiente causa y efecto dependiente. Ya. Luego, ¿verdad? Tenemos la operacionalización de la variable. Si ustedes ven este cuadrito celeste de aquí, ¿verdad? Yo le extraje este cuadrito celeste en la lámina 13 del equipo 5, que hablaba sobre la operacionalización de variables. Y el equipo 5, ¿verdad? Cuando expuso nos dijo que las variables deben tener una expresión operacional. Es decir, que el investigador deje claro al lector que está entendiendo por cada variable. O sea, si yo hago la identificación de variable y pongo parasitosis, yo tengo que tener claro y dejarle claro a la gente que va a leer mi informe qué es la parasitosis. Si mi variable es también estado nutricional, yo tengo que tener claro y dejarle claro al lector qué es un estado nutricional como yo lo he definido en ese estudio que estoy haciendo. ¿De qué tipo de variable se trata y cuál sería la manera de resumir sus valores, verdad? Lógicamente que si es un estudio cuantitativo, sus variables tienen que ser cuantitativas, ¿verdad? Y si es un estudio cualitativo, pues lógicamente que nuestras variables van a ser de forma cualitativa. Y eso no quiere decir que de pronto en un estudio cuantitativo tengamos variables de dos tipos y en un estudio cualitativo también tengamos las variables de dos tipos, ¿verdad? Los compañeros en sus exposiciones nos han dicho que por lo general no hay un estudio puro. Nosotros no tenemos una investigación pura que sea cualitativa o una investigación pura que sea cuantitativa. Siempre se va a ir mezclando y si se mezcla, pues lógicamente que ya vamos a tener una investigación mixta. Ya, ¿y qué es lo que tenemos aquí en la operacionalización? ¿Verdad? Tenemos la definición conceptual de la variable que vamos a medir. Tenemos la definición operacional de las dimensiones. El factor a medir, ¿qué es lo que vamos a medir? Indicadores, señala cómo lo vamos a medir y el índice. Cómo nosotros, si ya nosotros vamos a medir, nosotros tenemos que darle una ponderación, sea numeral, sea porcentual, sea en escala. Y aquí les enseño algo. Es del mismo ejemplo anterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿verdad? Variables, que está la parasitosis, como variable independiente, y variable, estado nutricional, como variable dependiente. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en este cuadro que se llama operacionalización de variables, verdad? Como ya les decía anteriormente, o sea, debe estar claro en la investigación cómo yo voy a conceptualizar la parasitosis. Debe estar claro en la conceptualización cómo yo voy
a definir el estado nutricional, ¿verdad? Aquí los compañeros, los alumnos nuestros, ¿verdad? Del 2019-2 pusieron que su dimensión es salud y pusieron su dimensión salud. Pusieron los indicadores datos del microscopio y pusieron indicadores peso-talla. Pusieron una escala donde si hay un parásito es una infección leve, si hay 2 parásitos una infección moderada, si hay 3 parásitos una infección grave, y si hay 4 más son infecciones muy graves. Y luego ellos vienen y hacen la escala también acá, bajo peso, normopeso y sobrepeso. Luego acá tenemos las variables intervinientes, asimismo, está higiene, está la conceptualización, está la dimensión, la educación socioeconómica, ¿verdad? Y están los indicadores. Vivienda, alimentación, aseo, visita al médico, y está la escala. Sí, no sabe, ¿verdad? Este es el conocimiento. Sabe que si antes de consumir los alimentos tienes que lavarlos. Sabe si antes de ir a la mesa tiene que lavarse las manos. Ya, siempre, casi siempre, nunca o no sabe. A esto nosotros llamamos operacionalización de variables. Y aquí yo les traía, estos son dos estudios que se han aplicado en diferentes fechas, en diferentes instituciones, pero que son las temáticas parecidas. Ya. Entonces, yo les traía esto, ¿verdad? Solamente les hice esto. Aquí tenemos la parasitosis, la conceptualización y la dimensión. Déjame ver, parece que se me quedó el otro cuadro. Allá, aquí están los dos. Esta es de la investigación de nuestros alumnos. Y esta es una investigación de una universidad X, ¿verdad? Entonces, ellos tenían, bueno, no quise poner las conceptualizaciones porque después la lámina se me hacía muy grande, pero la dimensión sí. En el estudio de nuestros estudiantes había una dimensión de salud. En el estudio de dimensión de la otra universidad tenía parásitos más frecuentes. En el indicador, ¿verdad? Tenía datos del microscopio y acá en el indicador tenía número de veces que se repiten, número de veces que se repite un mismo parásito. Es decir, si yo hago una investigación a 20 niños, ¿verdad? La ameba se repite en todos los niños, por decir, entonces son 20 veces que se repite la ameba porque yo hice 20 exámenes parasitarios. Ya. En la escala, ¿verdad? Los chicos tenían, nuestros estudiantes tenían infección leve, moderada, grave, muy grave, y los estudiantes de la otra universidad tenían más frecuentes o menos frecuentes. ¿Verdad? Que si yo quisiera mejorar el estudio, yo podría combinar, por decir, si quisiera un nuevo estudio, yo le pondría estos parásitos más frecuentes de acá, esto de aquí le pondría acá en indicadores y me quedara con esta escala. Me quedaría yo con esta escala, pero yo para mejorarlo subiría esto para acá y mantendría la escala. Ya, luego tengo acá en estado nutricional, este es nuestro estudiante, este que está aquí completo, que tiene la operacionalización, son nuestros estudiantes. Pone indicador peso-talla, pone escala bajo peso, normopeso y sobrepeso. Ya. En el otro estudio, ¿verdad? Ellos desagregan una dimensión, peso según la edad, talla según la edad y peso según la talla. Esa es la dimensión que ellos van a tomar. Luego, en el indicador, ellos tienen porcentaje de niños y niñas con una evaluación de más y menos 2 desviación estándar. O puede ser más o menos 2 puntaje Z. Y la escala está normal y desnutrición. Lógicamente que aquí yo tendría que poner desnutrición leve, que ya les voy a explicar un cuadrito, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer otro estudio, yo sí usaría esta dimensión. Esta dimensión la haría para acá, este indicador lo cambiaría, ¿verdad? Y me quedaría también con esta escala de aquí.
pero aplicando los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son esos parámetros de la Organización Mundial de la Salud? Si yo trabajo con niños, ¿verdad? Yo aplicaría estos indicadores de Waterloo. Aplicaría esto, y que estos son los indicadores que, si ustedes han observado una libreta infantil, ¿verdad? Esto también aparece en la libreta infantil, carné infantil, bueno, no sé cómo le llamen, pero estos son los indicadores. En cambio, estos son los indicadores del IMC, ¿verdad? Aunque ya también hay índice de masa corporal para niños y adolescentes. Pero por lo general, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda para niños hasta los 5 años utilizar los indicadores de Waterloo. Ya. Y bueno, este es otro estudio, ¿verdad?, que hizo la UTPL, lógicamente que es otro tema, porque en el momento de ver la accesibilidad a los servicios de salud, quiere decir que ellos han investigado sobre la accesibilidad de los servicios de salud. Aquí está la definición conceptual, aquí está la dimensión, acá están los indicadores y acá están las escalas. O sea, uno va acomodando su operacionalización de variable como uno lo quiera. Cabe señalar que también la operacionalización de variables también podría darse, ¿verdad? Si es que yo tengo un instrumento, yo le puedo inclusive aumentar otra columna, por decir, aumento otra columna aquí, ¿verdad? A ver, ¿dónde está insertar? Bueno. Supongamos que ya inserté la columna, entonces yo vengo y pongo una columna y que diga instrumento. Y si yo ya tengo el instrumento, yo puedo decir que esto de aquí voy a probar con la pregunta número 1, con la número 3, con la número 4 del instrumento. Y entonces yo ahí me aseguro de que yo mis objetivos también los puedo probar. Pero si no hago ese ejercicio, no los podría probar. No me sale aquí el añadir otra columna. Bueno. Cabe señalar que aquí está la bibliografía, ¿verdad? Y aquí están también la bibliografía de los chicos. Trabajo ganador de investigación de estudiantes del séptimo semestre en el 2019-2. Y está donde saqué las variables. Y voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Auxilio, me quedé aquí. Voy a compartir con ustedes, ¿verdad?, el documento de los estudiantes. Lógicamente que este no es el último. Lo que pasa es que a mí se me dañaron 2 discos duros, el de la máquina y un disco duro extraíble, pero yo tenía una carpeta que decía informe final. Ya, entonces este es el formato. Si ustedes recuerdan, los primeros días de clase yo les envié este formato, ¿verdad? Aquí dice datos generales, ¿verdad? Está el área de conocimiento, están los datos que van a llevar su proyecto, está la línea de investigación. Esto es general para todos, ¿sí? Porque esto es estatuido por la universidad, esta es línea de investigación. El título del estudio de los compañeros. Bueno, ellos gastaron $100. Cabe señalar que, bueno, es un presupuesto que no está totalmente hecho, porque cuando nosotros hacemos un presupuesto, tenemos que considerar también la energía eléctrica, el internet, las impresiones. Es verdad que a ellos no les costó hacer la prueba coproparasitario, pero esas pruebas tienen un valor, entonces todo eso había que contabilizar, ¿ya? Entonces el tiempo estimado, 4 meses, ¿verdad? La fecha de posible finalización. En la hojita donde va, en este caso, va mi nombre porque yo les di clase a ellos, ¿verdad? Aquí están los nombres de cada uno de los integrantes del equipo, ¿sí? Está el resumen ejecutivo de la temática, ¿verdad? Están las palabras claves, está el abstract, que va en inglés, es clave, el marco teórico,
¿verdad? El marco teórico, está la justificación de la investigación, está la hipótesis, en caso de que llevara hipótesis, ¿verdad? Está el objetivo general, están los objetivos específicos. Cabe señalar que por cada objetivo específico se plantea un resultado esperado, ¿verdad? O un alcance esperado de esa investigación. Entonces los chicos se plantearon 3 objetivos específicos. Está el tipo y diseño de estudio, ¿verdad? Están métodos, técnicas, instrumentos. Está el criterio de inclusión, el criterio de exclusión, está el universo y la muestra. Cabe señalar que a nosotros, bueno, a este equipo nos observaron porque nosotros no habíamos hecho el comité de ética. Ustedes saben, ¿verdad? O no sé si saben que la Facultad de Medicina no tiene un comité de ética, la universidad no tiene un comité de ética, ¿verdad? Cuando se hace una investigación con seres humanos. Es bien cierto que cuando se utilizan biológicos, nosotros sí tenemos que recurrir al comité de ética. Si que no utilizaras biológico, bueno, simplemente sería con el consentimiento informado. ¿Ya? Y bueno, cabe señalar que a este equipo, ellos aplicando las fórmulas que dicen para sacar las muestras, de todas maneras les salía un número muy elevado, ¿no? Entonces, alguien nos dijo que utilizaran este software que se llama Epidata. De pronto ustedes que están en la tecnología revisen y les puede servir. A lo mejor ahorita en la investigación cualitativa no, porque más bien nosotros estamos forzando el proyecto de investigación. Pero en el próximo semestre, que ya ustedes van a hacer la investigación cuantitativa, sí van a tener que aplicar el Epidata, porque se supone que ya vamos a estar normales, ¿verdad? Que volvamos nuevamente a la situación normal. Y también cabe señalar, ¿verdad? Que siempre nosotros como los que vamos a hacer la investigación pensamos que todo se va a cumplir un 100%, pero siempre va a haber un cambio. Puede ser que hay niños que se retiren, o en el caso de acá, ¿verdad? De este estudio, hubieron papitos y mamitas que no firmaron el consentimiento informado. Como no firmaron el consentimiento informado, entonces no se le pudo recoger la muestra, ¿sí? En el consentimiento informado iba todo, y inclusive se le agregó también que dependiendo de los parásitos, se le iba a dar la receta, o sea, no comprarle la medicina, pero sí se le iba a dar la receta para que ellos compren y le den a sus niños. E inclusive los chicos hicieron eso. Un doctor que trabaja en el hospital, creo que es pediatra, doctor Campuzano, él les fue recetando a cada niño lo que tenía que tomar, ¿no? Porque inclusive se le tomó el peso y se le tomó la talla a los niños. Ya, aquí está la definición y medición de variables, ¿verdad? Lo que ya vimos hace un momento en PowerPoint. Están, ¿verdad? Dice procedimiento médico operativo, que es que para el objetivo 1 nosotros tenemos que decir, bueno, yo quiero alcanzar este objetivo, entonces para alcanzar este objetivo yo tengo que hacer estas actividades. Ya solo le voy a leer el primer objetivo, ¿no? Dice evaluar el estado nutricional de los niños de 5 a 8 años pertenecientes a la institución educativa. Entonces, ¿qué hicieron primero? Proceder a tomar peso y talla de cada niño, ¿verdad? Mediante el uso de un tallímetro y balanza seca, por el grado de confiabilidad. Porque no quedaría bien si nosotros vamos a hacer la investigación, ¿verdad? Alguien propuso evaluar el índice de masa corporal de la familia de los chicos. En este caso de los compañeros, ¿no? Pero eso no iba a ser confiable, porque no todos tenemos en casa una balanza seca, no todos tenemos en casa un tallímetro seca. A lo mejor si queremos tomar la talla, marcamos con un lápiz hasta dónde y después medimos con un metro, pero eso no es, o sea, para una investigación esos métodos no son confiables. De pronto utilizamos una balanza de baño, ¿verdad? De esas balanzas que encontramos en el comisariato, que cuestan 10, 15 dólares. Entonces, esos resultados tampoco son confiables. Entonces, siempre se busca la confiabilidad, ¿verdad? Gracias que nosotros también hagamos en vinculación, balanza y tallímetro seca, entonces los chicos pudieron usar la balanza y el tallímetro seca. Ya, realizar una base de datos, ¿verdad?
La base de datos, pues lógicamente primero se la realiza en una matriz de Excel. Y cabe señalar que en una matriz de Excel, si vamos a poner femenino o masculino, nunca ponemos letras, sino que identificamos 1 para masculino y 2 para femenino. Eso lo digo yo, pero de pronto ustedes pueden hacer al revés, 2 para masculino y 1 para femenino, ¿verdad? Luego se analizan los datos y después realizar una encuesta basada en determinar la alimentación y conductas de higiene de los niños. Y así sucesivamente. Ustedes ven que un objetivo tiene las actividades, el segundo objetivo tiene otras actividades y el tercer objetivo tiene otras actividades. Ya. Para la estandarización, ¿verdad? ¿Qué se hizo en la estandarización? No todo el mundo sabe tomar peso, no todo el mundo sabe tomar la talla de los, ¿verdad? Entonces hubo que enseñarle a los chicos cómo tenía que estar la posición de los pies de los niños, ¿verdad? Cómo tenía que estar la cabeza al tallímetro, porque muchas veces nosotros ponemos la cabeza así, pero no es así que se toma la talla. Entonces, todas esas técnicas se le enseñaron a los alumnos para tener mayor confiabilidad de los datos. Ya. El manejo de datos, ¿verdad? Ellos, como ya les había dicho, usaron Excel, luego usaron SPS, Epidata, ¿verdad? Con un 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%. Y el análisis el análisis de datos, la muestra de ese, ¿verdad? Se les enseñó también a recoger la muestra a los papitos, porque ellos hicieron una reunión, se les enseñó a recoger la muestra, luego los chicos iban a ver la muestra a la escuela y de ahí la traían al laboratorio, ¿verdad? Que la licenciada Jacqueline les ayudó con la muestra, haciendo los exámenes. Ya. Luego aquí tenemos, ¿verdad? Los resultados que ellos obtuvieron de la carga parasitaria, están las tablas, están los gráficos, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí las tablas no cumplen el formato APA. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no llevaban estas líneas así, verticales? Perdón, sí, las líneas, columnas, no las llevaban, entonces no cumple, ¿ya? Y luego tenemos los siguientes cuadros, ¿verdad? Acá tenemos los agentes causales, la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulativo. Todo esto ellos lo sacaron en el SPSS. Tenemos los gráficos. Estos porcentajes también ellos lo han sacado de esta manera, porque en investigación cuantitativa sí se ve esto. Sí se ve esto. Ya. Y así vamos viendo todos los cuadros. Y cabe señalar que ustedes la investigación, ojalá ustedes puedan transformar la investigación que van a hacer ahorita en cualitativa, la puedan transformar en cuantitativa. Y tenemos las conclusiones, tenemos las recomendaciones, ¿verdad? Del equipo, las consideraciones éticas legales. Estos son los resultados esperados, ¿verdad? Y los cuadros que les presenté hace un momento son los resultados obtenidos, que son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Esto es como que yo hago una proyección, ¿ya? Y los resultados que están arriba en los cuadros son los obtenidos. El impacto, ¿verdad? Si es social, si es científico. El plan de publicaciones, lógicamente que, bueno, no sé en qué terminó esto, pero se suponía que los 3 proyectos que fueron ganadores, la universidad, la revista que tiene la universidad, no la Facultad de Ciencias Médicas, sino la universidad, ella le iba a hacer los ajustes para poder publicar estos artículos, ¿sí? Y este es el cronograma, ¿verdad? Que ya también los compañeros nos dijeron que hay que elaborar un cronograma para que a la hora de la hora ya llegamos nosotros acá y no tenemos elaborado nada. Entonces nosotros vamos viendo, estamos cumpliendo con el tiempo, entonces quiere decir que vamos a tener un buen fin, ¿ya? Y aquí está el formato de la encuesta. Esta encuesta, ¿verdad? En alguna parte dice que fue aplicada en tal estudio y en tal año, ¿verdad? Aquí dice.
Ya. Y así sucesivamente vamos viendo cómo es el proyecto. Aquí tienen el oficio que los chicos pidieron al señor decano, ¿verdad? Para que llevar un oficio al rector para que le permita, al rector de la unidad réplica Manta, para que le permitan hacer la investigación. Ya. Luego, aquí está una muestra de los exámenes que hicieron, ¿verdad? Y aquí está la receta del médico. Ya aquí hay otras tablas. Aquí ya ellos sacan por puntuaciones Z. Y aquí están las evidencias. Lógicamente que estas evidencias no se pudieron publicar porque para publicarles hay que cubrirle la carita a los niños, ¿verdad? Aquí están, este es el tallímetro seca, la balanza se ve apenita, acá no se nota. Del lado de acá, ¿verdad? Por ejemplo, el niño no está en buena posición para tomar la talla, y esta que está aquí es la balanza seca. Y aquí está la licenciada Jacqueline haciendo los exámenes de laboratorio. Y esta es una placa, ¿verdad? Una placa de los que ellos tomaron. Ya, y este es, bueno, estas son las otras hojitas que pedían. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes, lógicamente omitiendo ciertos datos. Tengo también aquí para compartir el trabajo de los chicos, ¿verdad? Este es del grupo número, Proyecto Investigación, grupo 4. ¿Qué sea? Usted es grupo 1. Dígame. Usted es grupo 1. Grupo 1. Sí. Ya, aquí es grupo 1, ya. ¿Verdad? Aquí tiene el tema. Tiene el tema. Aquí le puse que ya hay que ampliar la problemática, ¿verdad? Aquí ya ella tiene el equipo tiene la interrogante. Y el objetivo general sí se los transformé, pero ustedes que son el equipo es el que deciden si se quedan así o lo dejan como estaban, ¿no? Porque yo se los abrevié: determinar la prevalencia y factores de riesgo que desencadenan la migraña en los estudiantes de sexto semestre de la facultad. Aquí hay que corregir, no es facultad de medicina, sino facultad de ciencias médicas, carrera de medicina. ¿Verdad? Y ustedes habían agregado esto, que decía, para evitar la incidencia de la migraña. Entonces, cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de casos nuevos. Pero según el tema, ustedes van a estudiar, pues a sacar la prevalencia. Sí, la prevalencia. Sí, había como dos cosas que se estaban contraponiendo, ¿no? Pero de alguna manera ustedes lo revisarán y en una tutoría ustedes me dicen: no, doctora, nosotros nos quedamos como lo teníamos planteado. Yo no tengo ningún problema. Después que ustedes me expliquen por qué. Ya. Luego, aquí decías, ¿verdad? Mediante la aplicación de encuesta virtual, esto va en la metodología, no va aquí, ¿verdad? Y yo les recomiendo que revisen, ¿verdad? Migraña, síntomas y causa en la Clínica Mayo. Ya, aquí hay un link que ustedes pueden revisar. Los objetivos específicos se los volví a replantear. Todo lo que está de verde se los volví a replantear. Y si ustedes ven este objetivo que está aquí, hay 2 en 1, pero yo les puse así, uno con rojo para que vean con cuál de los 2 se queda. O de pronto lo reforman. O sea, este que está aquí es uno y este que está acá es otro. Ya, y esto que están acá es lo que ustedes tenían, ¿verdad? Entonces, hay objetivos que son en realidad una actividad y las actividades vayan en la metodología. Ya. Entonces, yo les decía, ¿no? Que primeramente en el instrumento habría que conocer si ellos han sido diagnosticados con migraña, porque de pronto ellos no han sido diagnosticados con migraña. Entonces, eso también quisiéramos saber, quiénes han sido diagnosticados, porque yo le puedo decir yo tengo migraña, pero en realidad no lo tengo, ¿no?
También en la clínica Mayo habla sobre clasificación del tipo de migraña. Identificar los principales signos de la migraña. Ya, esta es la bibliografía que ustedes tienen, ¿verdad? Y factores de riesgo que se desencadenan en estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Ciencias Médicas. Este es como se lo reformé y aquí le puse revisar Mayo. Ya, ahorita no vamos a discutir, pero esto sí podríamos, o sea, si fuera presencial, el trabajo quedara perfecto. Ya, pero yo les puse aquí, si ustedes ven consumos de lácteos, estilo de vida, ¿verdad? Ustedes tenían aparte alcoholismo y tabaquismo. Entonces, consumo de lácteos tranquilamente puede ir dentro de la alimentación. Y el alcoholismo y tabaquismo puede ir dentro de los estilos de vida. El estrés, el factor genético, en la literatura dice que casi la migraña no es muy frecuente como un factor genético, sino más bien son por factores ambientales, ¿verdad? Sea por la alimentación, por el sobrepeso, por los cambios hormonales, qué sé yo. Eso, ¿no? Y que tendríamos que revisar. Entonces, el uso de anticonceptivo. Y esto de acá sí me pareció, pero con esto que el equipo tiene que analizar, con lo que está Entonces tendríamos como que unirlos. Ya yo se los uní, simplemente los sacan los de acá. Sí. Entonces, pero yo no se los quité porque ustedes que tienen que analizar. De pronto me dicen, no, me parece que la doctora se equivocó y está bien como nosotros lo hicimos. Doctora, una pregunta. Es que normalmente las variables y esas cosas se sacan como de lo que uno va a ir buscando en las encuestas, ¿cierto? Sí. Ya, y es que en las encuestas salen ese tipo de preguntas, o sea, como variables, como quiera. Entonces, por eso hemos puesto como así. Claro, pero igual, o sea, tú pones tipos de alimentación y acá pones la dieta. Y aunque tú preguntes, tú vas a decir porque consume lácteo, porque hace en estilos de vida, porque si no se nos sale una operacionalización de variables gigante. Ah, ya. Doctora, otra pregunta. Usted arriba decía lo de la prevalencia y la incidencia. Sí. Entonces, o sea, nosotros le pusimos como que prevalencia porque, bueno, asumimos que eran como que casos que como que ya estaban diagnosticados. Ya, pero si no son casos como diagnosticados y recién se va a ver si tienen o no tienen, sería más bien incidencia, ¿verdad? Claro, pero ¿y cómo sabemos? Porque no le vamos a hacer un diagnóstico. De hecho, también había está puesto ahí un cuestionario que dice para el diagnóstico de la migraña. Ujú. También lo pusimos por si Sí, acaso. sí, vi. Sí. Entonces habría que reformularlo, pero no hacerlo tan amplio. Pero, o sea, ¿nos quedamos con prevalencia o nos quedamos con incidencia? Porque Ya. cuando hablamos de casos nuevos, no quiere decir que ya nosotros conocemos que en el sexto año, en el 2015, se hizo una investigación, ¿verdad?, de prevalencia de migraña, que fue tanto por ciento, ¿verdad? Y en la investigación que ahora hemos hecho, ¿verdad?, se han aumentado el caso de alumnos con migraña. Entonces tendríamos que tener un antes y un después para medir la incidencia y la prevalencia. Claro, pero es que nosotros igual nomás queremos medir una sola cosa, no las dos cosas. Por eso, Pero por eso les preguntaba como que en realidad como que cuál iba, o incidencia o sí, prevalencia. Porque en sí yo supongo que algunas personas de las que podrían llegar a tener migraña no son en realidad diagnosticadas. y no son diagnosticadas, pero ¿cómo? ¿Dónde te puse la observación? Dice, tenías así, para evitar casos nuevos. Ah, no, a ver, para evitar la incidencia de la migraña. Pero esto más bien sería como un proyecto de prevención. Entonces nosotros vemos la prevalencia y ya con la prevalencia ya podríamos hacer una guía para prevenir o como de medidas preventivas, qué sé yo. Igual esto lo podemos discutir. Eso, doctora, eso de una guía preventiva,
podría ir como en la parte donde uno ya expone su proyecto, ¿verdad? Hay una parte cuando uno como que hace como una actividad para Y realizar su aquí proyecto. está. No, eso es un objetivo, porque es Ajá. investigación-acción. Por decir, establecer una guía de reconocimiento de sintomatología y prevención de la migraña, ¿verdad? Y les puse otro que no sé. Establecer estrategias de información para pacientes afectados de migraña. Entonces, aquí hay que analizar con cuál de los dos o fusionamos los objetivos. Ya, doctor. Sí. ¿Y qué más era que teníamos acá? Bueno, aquí ya vimos, ¿no? Y ya, aquí te puse que había que redactar, ¿verdad? Ver si es que, pero ya yo les arreglé aquí la terapia hormonal, entonces ya omites esto que yo te había puesto aquí. Ya. Sí. Como ya se ha visto en clase, lo siguiente es realizar los siguientes numerales, evidencia el trabajo. Esto era lo que estaba en el trabajo, ¿verdad? Ya cuando vayas reformando el trabajo, ya vas quitando todo esto de aquí, que esto ya no va, sino que ya vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, el alcance de la investigación, ¿verdad? Ya habíamos visto en clase que el alcance no es otra cosa que el resultado de la investigación, ¿verdad? Si nosotros tenemos tantos objetivos, nosotros queremos tener estos resultados, ¿verdad? Por decir, hablábamos de, en caso de que se queden con los objetivos que yo les replanteé, si no, ustedes lo modifican. Ya puse tener la caracterización de la población en estudio, ¿verdad? Banco de datos de la percepción de los estudiantes de medicina sobre las características de su dolor ocasionado por la migraña. Clasificación de los tipos de migraña. Y tener la guía, sea como la que damos elaborado como esta, o como la de acá, o si es que se fusiona. Ya, dice diferenciar los tipos de migraña dependiendo de su severidad en el individuo que la sufre. Esto es lo que ustedes tenían, amarillo con rojo. Ya, y el enfoque de la investigación, ¿verdad? Tú ya le quitas esta palabra, esto que está aquí ya le quitan, ya nomás dejan enfoque de la investigación. Entonces ponen, este estudio es de carácter descriptivo y cualitativo, se realizó en estudiantes de sexto, se realizará, porque recién lo vamos a hacer, ¿verdad? Se realizará en estudiantes de sexto semestre de la ULIAN con diagnóstico de migraña. Pero esto yo se los puse, pero si ya, como vamos recién a investigar, no sé, esto ya tienen que decidir ustedes. Ya, cualitativo, ¿verdad? Es un diagnóstico cualitativo, el estudio es cualitativo, ya que dará paso a la recolección de datos mediante una encuesta virtual para así poder comprobar la hipótesis previamente señalada, si es que van a poner hipótesis, si no le quitamos esto. Ya, pregunto, aquí ya me quedé confundida, Kesia. Dígame. ¿Por qué retrospectivo? A todo el equipo, no solamente a usted. Está Josué, está María del Carmen. Doctora, es porque nosotros lo estábamos viendo como que los pacientes ya tuvieran la migraña, entonces por eso le habíamos puesto retrospectivo, porque es algo que ya estaba. Pero si vamos a medir si vamos a ver solo la prevalencia. Pero es que son prevalencia y factores de riesgo. Sí, pero son dos cosas diferentes. Que habría que dejar nomás uno entonces. Sí, o sea, pues más bien es actual, es prospectivo, porque es de ahora que vamos a hacer la investigación. No es una investigación pasada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una historia clínica. Entonces habría De que cambiar. ahora. Sí, podría ser prospectivo, porque es ahorita que estamos haciendo eso. Porque nosotros lo ponemos prospectivo y no sabemos exactamente cuántos de los chicos o chicas tienen migraña hasta después de un mes, qué sé yo. Ahí recién vamos a saber. ¿Ya? Y por eso lo puse así con rojo y porque no sabe. Esto de acá sí está bien. El estudio bibliográfico, la metodología, el diseño de estudio
¿verdad? Ya está acá. Su diseño es de diagnóstico de salud. Esto de aquí, esto que tiene aquí, ¿verdad? Esto nos dio el último equipo, el equipo número 6, que expuso cuadros sobre el diseño de diagnóstico de salud. ¿Ya? Inclusive yo les hice un PowerPoint, ¿verdad? Cuando ustedes estén elaborando esta parte, se apoyen con las láminas, creo que puse 2 o 3 láminas del equipo 6, ¿verdad? Y que se apoyen de eso para que ustedes puedan redactar. Ya, la población y muestra, ¿verdad? La población universo será de todos los estudiantes, en este caso de sexto semestre, 21 de la carrera de medicina, la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ya, hay una medición de variables, ya, migraña. Técnicas o prueba es encuesta. Instrumento online. Actores, en este caso, son los grupos, los estudiantes objetivos y ustedes. Pregunto al equipo. Vamos a aplicar esta encuesta, la hacemos un cuestionario online, ¿verdad? Sí. Les pregunto, para nosotros diagnosticar la migraña, ¿tenemos un test? Porque es muy diferente un test Sí, a un cuestionario. hay un test. Entonces aquí tendríamos que poner el test y el nombre del test. Ah, sí, sí, hay un test que ya está hecho ahí Entonces para eso diagnosticar la migraña. tendríamos que poner allí, ¿sí? Ya, y luego Ya. el manejo de datos, ¿verdad? Bueno, igual, en la tabla de Excel, luego pasar a este SPSS y hacer el análisis respectivo, el análisis estadístico. Aquí les puse punto suspensivo, ¿verdad? Porque hay que completar las consideraciones éticas, ¿verdad? Las consideraciones éticas que hay que tener en cuenta. Y esto, ¿verdad? Lo hacemos pero no sé cómo vamos a obtener, si no omitimos este punto, pero lo ideal sería esto, obtener esto, o que en el consentimiento informado esté su número de cédula y cosas así, ¿no? Por eso le puse con amarillo. Y el criterio de inclusión, aquí también me quedé un poquito dudosa, ¿no? Porque esto hay que discutir es con el equipo, desde la óptica del equipo, ¿ya? Decía, estudiantes de sexto semestre de la carrera de medicina que se encuentran asociados a la migraña, pero si recién vamos a ver la prevalencia, no conocemos todavía. Hola, equipo 1. Aquí estamos, doctora. Sí, no conocemos, entonces serían todos los alumnos Ah, ya. del semestre. Sí, y Tendré que quitar entonces la otra parte. de exclusión está muy bien. Ya las técnicas ¿verdad? Está la encuesta virtual, el programa SPSS y aquí no sé, el test con nombre y apellido. Sí, ya después le ponemos, igual si usted baja, ahí ve que también yo Sí. lo volví a pasar al documento escrito. Creo que es el primero, hay dos, es que hay Sí. dos, hay una que es Sí, encuesta sí. y uno que es un test. Ya, entonces aquí tú ya tienes los instrumentos, ¿verdad? Ya tienes, Sí, esa es la encuesta. esta es la encuesta. Ajá, esa fue hecha por un En Cuenca en estudiante de 2014. la Universidad de Sí. Cuenca. Ajá. Ya, edad, sexo, residencia. Mira, por ejemplo, en la caracterización, aquí están los puntos clave de la caracterización. Sexo, residencia. Y en su familia se han presentado casos de migraña. ¿Y aquí para qué? Para ver la genética. Supongo. Claro, era para ver la genética. La genética. Y si les ponen en su familia, ¿han diagnosticado casos de migraña? Porque de pronto tienen una cefalea y dice que es migraña y no está diagnosticada como migraña. Usted ha presentado... Ah, claro, se podría modificar esa parte. Sí. Ujú. Ya, usted ha presentado trauma cráneoencefálico, ya sea leve, moderado o grave. ¿Cuántos días a la semana usted ingiere grasas? ¿Cuántos días a la semana usted ingiere lácteos? ¿Cuántos días a la semana usted ingiere alimentos enlatados?
cuántos días a la semana usted ingiere vino o bebidas alcohólicas. Se ve que hay algunos alimentos, ¿no? Sí. Fuma. ¿Cuántos cigarrillos al mes? Ah, está abierto. ¿Usted se encuentra repitiendo el año académico? ¿Usted ha presentado insomnio desde el inicio del año? Por favor, califique su nivel de estrés. Estrés. Leve, moderado, severo. Si usted es de sexo femenino, usa algún método anticonceptivo, eso sí, porque tenemos la terapia hormonal. ¿Usted posee alguna enfermedad crónica? ¿Cuál? Encuesta, autocuestionario. Este es el test. Ajá, el que es como que era, creo que verificado sería. Ya, pero una cosa es test. Tienes que buscar test. Que los test están calificados por profesionales. Este está calificado, doctora. Este es calificado. Dice, Algo de una sociedad europea, algo así. Es que algo así más o menos le leía ese. mira, es que dice nivel de escolaridad, sin estudio, estudios primaria. ¿Ha tenido algún dolor de cabeza? O sea, esta pregunta no tiene nada que ver. ¿Has tenido alguna vez un dolor de cabeza? ¿Cuántas crisis de dolor de cabeza has tenido? ¿Cuánto te suele durar el dolor de cabeza? El dolor se localiza en la parte izquierda. El tipo de dolor es como que si latiese la cabeza. ¿Cómo repercute el dolor en sus estudios diarios? Su dolor de la cabeza empeora subiendo y bajando las escaleras. Su dolor se acompaña de náusea. ¿Ha tenido alguna vez las siguientes alteraciones? Lucecita, aquí ya está para clasificar las migrañas. En caso afirmativo, gracias por participar. Ya. De todas maneras, revísate la clínica Mayo, ¿sí? Revisen el equipo. Okay. Ya, vamos a revisar. Variables, sí, verdad que esto quedamos, que la operacionalización de variables ya está arriba. ¿Sí me escucha? Sí, doctora. Y entonces eso sería, ¿sí? Y bueno, y este es el trabajo. En el nuevo trabajo, no solamente le explico al equipo número 1, en el nuevo trabajo ya solamente vamos a quedarnos con los puntos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no ponemos todas las recomendaciones que use Saint-Pierre ni nada. Y omitimos esta otra parte, estos anexos de esto. Esto omitimos. Ya esto ya no va en la siguiente tarea, ¿sí? Ya, y ya le vamos quitando todo ese tipo de cosas. Sí, sí, pero por favor, grave, ponga revisión 1, revisión 2, revisión 3, revisión 4. Que así no se pierden. Haga una carpeta que diga proyecto de 1. Y ahí dentro de esa carpeta ponga revisión 1, revisión 2, revisión 3, revisión 4. Claro, doctora, igual nosotros hemos ido subiendo los links de cuando vamos trabajando en equipo y están puestos en los documentos por eso también. No, yo no te digo que no estén puestos, sino que muchas veces, suponte, si queremos y borramos esto, y no tenemos un archivo, un borrador con eso, ¿no? Entonces, uy, en el otro archivo que borré había tal cosa. Por eso es que yo te digo que, o sea, a este le pones revisión 1, al próximo le pondrás revisión 2 y así sucesivamente. Es porque muchas... ya le entendí. Es que eso es la investigación. Suponte que tú comiences a borrar esto y diga, no, que me parece que en el que yo borré estaba algo que me podía servir. Entonces uno nunca se deshace de los documentos que ya supuestamente están revisados, porque algo viene y extrae. Usted se refiere a que le haga como una copia guardada así como está corregido y ya en la nueva hacer ya corregido para que no perderlo. Exactamente. Sí, ya voy a hacer. Sí, exactamente. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ya no va... Este proyecto de investigación grupo 1 lo puedes poner por aquí. Integrantes del grupo 1, así. Integrantes grupo 1. Y ya borramos, ¿verdad? Ya le borras este cuadrito y la carátula sigue igual. Acá ya le ponemos acá y vamos solamente 1, 2, 3, 4, 5. Ya también pueden ir haciendo, después que ustedes revisen,
Cuando ya tengan revisado esto, ya me avisan para tener una tutoría. ¿Sí? Aspiro a terminar de revisar los otros para subirlo. Esto ya te voy a subir ahorita en el Teams para que ya ustedes vayan trabajando, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Los chicos que... Todos tenemos preguntas. A ver. Hola. Hi. Yo por mi parte ninguna, doctora. Gracias por habernos corregido. Ya luego nos tocaría nada más arreglar las cosas, e ir como definiendo cada una de las cosas. Ya, entonces ya la próxima clase ya tenemos exposición. Y de pronto ahí también podemos pasar otro proyecto, ya no el de ustedes, sino otro proyecto. Y así vamos viendo y que los chicos estén pila para que den su aporte. Porque si se quedan calladitos, nosotros no sabemos si, o sea, desde el punto de vista nuestro, a lo mejor podemos cometer algún error. Ya, y este documento de aquí yo no los voy a, ¿cómo le digo? No los voy a explicar, porque en realidad esto ya ha sido explicado. Sino que yo les hice este documento, ¿verdad? Porque me pareció un documento muy fácil, que me encontré ahí en la web, ¿verdad? Y que está cómo nosotros tenemos que hacer, o cómo sabemos si es un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Un enfoque cualitativo. Yo sé decir, esta es la pollita, esta es nuestra herramienta, ¿verdad? Esta es nuestra herramienta para ir viendo que las principales características, sobre todo del enfoque cualitativo, desde a partir de la página 9, es la que tienen que poner atención más. Y están todas las características, ¿verdad? Y dice que estas 5 fases que están aquí, las utilizan los dos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo. Aquí está, para sacar el diseño, cabe señalar que en la literatura, si usted entra al internet, hay muchas maneras de hacer el diseño. Pero yo me quedo con el diseño que expuso Cuadro, ¿verdad? El señor Cuadro, el equipo. Entonces que había fase descriptiva, fase analítica, fase experimental. Él ya lo explicó que nosotros no vamos a llegar a esa fase. Cuando hablamos del diseño de la investigación, ¿verdad? Entonces ustedes, el grupo 1 y todos los equipos van a tener que recordar lo que nos expuso el señor Cuadro, que es un reporte de caso, que es un estudio ecológico, que es un estudio de comunidad y que es un diagnóstico de salud. Para que ustedes pongan, ¿verdad?, que su diseño de investigación corresponde a qué. Y esto, ¿verdad? ¿Por qué les agregué? Esto realmente no está, yo esto lo veo en investigación tipo 2, pero se me hizo necesario porque ustedes tienen que aplicar también esto de la ética, como adelantar un poquito de la que en un futuro ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, los principios de respeto a las personas, que es la bioética. En este caso, yo le puedo agregar aquí así, le pongo bioética. Aquí está explicado, ¿verdad? Cada uno a qué corresponde, porque estas consideraciones es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestro proyecto. Lógicamente que este de aquí no, porque nosotros no vamos a trabajar con animales, ¿verdad? Este de aquí no, porque nosotros no vamos a trabajar con el ecosistema. Pero sin embargo, el principio de justicia sí, porque vamos a trabajar con los humanos, el principio de beneficio, el principio de beneficencia, la autonomía y la no maleficencia. Y estos principios nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros ya comencemos a elaborar el proyecto. Cabe señalar que este material yo ya se los envié por WhatsApp, así que por favor revisarán. Sí. En realidad no me voy a detener aquí porque esto no es contenido de ahora, ¿sí? Pero yo creí necesario compartirlo. Y estas 2 láminas de acá ya las expuso el señor Cuadro. Y esto de aquí ya expusieron los compañeros cuando hicieron las diferencias y similitudes de los enfoques cualitativo y cuantitativo y terminaron en un enfoque mixto. ¿Sí?
Entonces, esto es solamente como para que ustedes tengan un material de apoyo cuando comiencen a redactar y ustedes digan, ah, ya, mi estudio es este por esto, mi estudio es este otro por lo de acá. Y no se olviden que aquí cuando habló el señor Cuadro sobre los problemas ecológicos, ¿verdad? También aquí dentro de esto hay una subclasificación, así que escucharán la clase, la exposición del señor Cuadro, ¿sí? O revisarán el documento del grupo 6. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿Sí? disculpe, mire, yo soy del grupo 6 y ese día el método epidemiológico no se terminó de exponer. Yo no expuse, no sé si desea que continúe para Ya. concluir la exposición. Sí, por favor, ahorita mismo. Ya, listo. Gracias. Bien. ¿Verdad? Aquí está la lámina que yo les dije. Esta es la otra lámina. ¿Me avisas, Michael? ¿Aquí? No, más adelante. Voy a explicar desde ahí, desde los objetivos y aplicaciones del método epidemiológico, para que quede bien entendida esa parte. ¿Ya, Michael? Listo, doctora. Si podría agrandar, por favor, la pantalla. Sí, está pantalla completa, Michael. Listo, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces para continuar con la exposición que estaba dando el grupo 6 hace una semana, vamos a abarcar lo que son los fines u objetivos del método epidemiológico. ¿Qué vamos a decir? Que este método epidemiológico presenta múltiples aplicaciones en la práctica profesional. Se considera como una poderosa herramienta para la resolución de problemas y mejorar las condiciones de salud. Como pudimos escuchar ese día, creo que se hizo un excelente análisis, es indispensable la estricta aplicación de los pasos del método y entender principalmente que no podemos empezar en un estudio, por ejemplo, por el segundo paso o pretender saltarnos del primer paso al tercer paso, de modo que no tendría validez nuestro estudio y perderíamos todo lo que tendríamos avanzado hasta aquel momento. Entonces, también es importante plantear un problema, su posible hipótesis y la evaluación correspondiente de esto de aquí. Sus aplicaciones siempre van a ir orientadas a mejorar la salud de una población. Ahora bien, en cuanto a lo que son los fines u objetivos de este método epidemiológico, tenemos que los epidemiólogos trabajan en los servicios de salud pública y en otros servicios sanitarios, realizando funciones como vigilar el estado de salud de las personas, detectar y resolver crisis de salud, por ejemplo, el brote de una enfermedad infecciosa, analizar la efectividad de las intervenciones que realiza la salud pública, y también podemos decir que evalúa el funcionamiento de los servicios sanitarios. Todas estas funciones, ¿cómo se van a cumplir? Tenemos que se pueden agrupar en los siguientes fines u objetivos del método epidemiológico, que como podemos observar son 6 y no las voy a nombrar ahora para no perder tiempo porque las voy a desarrollar en las siguientes diapositivas. Ahora, si puede darle enter, por favor, doctora. Bien, de acuerdo a nuestro tema, que lo mencionamos bastante, o que se mencionó bastante en la exposición, que es la depresión en tiempos de confinamiento, ¿cuáles son los objetivos que nosotros hemos propuesto para esta investigación? Bien, como objetivo general hemos nombrado el determinar la presencia y el desarrollo de depresión
como consecuencia del confinamiento por el COVID-19 en la población adulta. Y para poder cumplir este objetivo general, vamos a tomar como muestra a los estudiantes, a los adultos familiares de los estudiantes de sexto semestre. Bien, y también como objetivos específicos, por ejemplo, tenemos el estudiar y caracterizar los casos de acuerdo al sexo, a la edad y a la situación socioeconómica, determinar la influencia que pueda tener la dinámica familiar en el desarrollo de este tipo de problemas de salud mental e identificar las alteraciones de la salud pública que pueden aparecer como consecuencia de los cuadros depresivos en esta población que vamos a estudiar. Bien, en cuanto al primero, que es identificar los problemas de salud de la población, describiendo su magnitud y la distribución, tenemos que la puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica permite conocer la frecuencia y la distribución de los fenómenos de salud en una determinada comunidad. El conocimiento de esta magnitud lo que va a hacer es facilitarnos la determinación de las prioridades que se tengan en la actuación sanitaria, ya que es importante saber pues, que no se pueden abordar todos los fenómenos al mismo tiempo, es imposible. Por eso hay ciertas prioridades de qué es lo más importante y qué es aquello que se debe atender en orden de importancia en esto de aquí. Bien, el hecho de que un problema de salud afecte a un gran número de personas es un criterio importante para esto de aquí, para invertir recursos necesarios en la resolución de este tipo de problemas. Por otro lado, tenemos que la información sobre las características de las personas afectadas y de su distribución geográfica nos permite identificar a los grupos más vulnerables, y así conocer de mejor forma los factores de riesgo. Ahora bien, dele enter, por favor, doctora, a la diapositiva. Bien, en nuestro tema, que es la depresión en tiempos de confinamiento, ¿qué problema de salud nosotros identificamos para poder abordar este tema de investigación? El problema de salud que se identificó es que más allá de los riesgos médicos que supone el propio COVID-19, el impacto en la salud mental de esta pandemia es indiscutible. Seguramente han existido y seguirán desarrollándose efectos negativos, como por ejemplo la depresión, debido directamente a las condiciones que implica el propio confinamiento, es decir, la soledad, el no tener contacto con otros tipos de personas, el estar aislado, y muchas veces también se menciona, por ejemplo, a la desinformación o al exceso de información que uno tiene a través de redes sociales o de noticias, y que es algo negativo para las personas. Bien, y también las características de la propia pandemia y múltiples factores asociados, como el bajo control que se ha podido tener acerca de esta enfermedad, su carácter impredecible, porque algunas veces se ha escuchado que es algo mortal, y en otras ocasiones que ocasiona un cuadro que es leve. Entonces esto nos hace dudar ciertamente de qué manera se va a presentar, e incluso lo que ya se había mencionado, ¿no? La desinformación por estos medios de comunicación. Tenemos que las preocupaciones, los miedos, la depresión y la ansiedad de las personas confinadas podrían asociarse también a otros efectos secundarios, como la salud de los seres queridos, el descuido por la salud propia, problemas laborales, y en este caso se habla pues de pérdidas de ingresos y la expansión mundial del virus. Avance, por favor, doctora. Michael, usted ha dicho una gran verdad. Bueno, mi esposo es un poquito más, es mayor que mí, ¿no? Y él no quiere salir. ¿Por qué? Porque en las redes dice que a partir del 15 de julio va a haber un exceso de casos de COVID a nivel de Ecuador, ¿no? Yo le digo, pero eso ya lo vienen diciendo, que a nivel de tal mes, a nivel de tal mes, a nivel del otro mes. Le digo, no te dejes sugestionar, porque eso va a ser peor. Sí, él se sugestiona, y yo he pasado unos días horrorosos en la semana pasada. Yo ya di clase porque ya tenía que dar, pero ya porque es el trabajo y uno tiene que cumplir. Pero realmente que yo pasé casi jueves, viernes, sábado, domingo, que no quería saber nada, que quería como estar, era ausente.
Ya, entonces eso nos está pasando ahorita, pero es porque mi esposa, yo no escucho noticias. Ya. Y en cambio él está escuchando y que dice que esto va a pasar, que esto, le digo, ya no me digas, le digo, yo ya sé todo eso que tú me estás diciendo, ya me enteré. Entonces eso de la repetidera, entonces uno se pone así. Yo le digo, yo estuve unos días, ahorita ya no dormía. Por último, alguien me recetó unas pastillas y para dormir, y esas pastillas me pusieron temblosa y lloraba así, a moco tendido. Ya, anoche no pude dormir. Anoche creo que sí dormí, a ver, según yo me tomé unas melatoninas para regenerar las células del sueño, las hormonas. Me tomé una melatonina a las 9. Yo digo, a las 10 me va a costar, tenga o no tenga sueño. Di vuelta, y yo creo que me quedé dormida 11:30, a las 12:30 me desperté y ahí me cogieron como las 3 de la mañana. Despierta. Entonces es desesperante. Pero puede ser mucha información, pero ¿qué clase de información es la que nos estamos alimentando nosotros? Ese es un gran problema. Listo. Entonces, continuando con la exposición, por lo mencionado anteriormente, se ha escogido este tema. Es algo actual, algo novedoso, algo que llama la atención y que se está desarrollando en muchos adultos, y a lo cual, pues, lamentablemente parece que no se le presta la debida atención, al menos a nivel de los servicios de salud pública, que es algo que veremos más adelante. Entonces, en nuestro caso, el área de investigación definida es en el punto 11 de salud mental y de los trastornos del comportamiento. Del enter, por favor, doctora. Ya. ¿Otra vez? De nuevo. Sí, ya. Y en este caso, pues la sublínea de investigación va a ser la depresión y la distimia. Por eso, pues hemos abordado o queremos abordar este tema de investigación. Avance, por favor, doctor. Bien, en cuanto a evaluar los métodos de diagnóstico y de tratamiento, la epidemiología nos va a ayudar a escoger el mejor método epidemiológico porque valora la capacidad de estas pruebas para detectar a individuos sanos y enfermos, y también valora la capacidad de predicción, es decir, la eficacia real de una prueba diagnóstica es, en pocas palabras, que dan la probabilidad de padecer o no una enfermedad una vez conocido el resultado de dicha prueba. La epidemiología también evalúa los efectos de ciertas medidas terapéuticas o preventivas sobre la población. Bien, entonces, en pocas palabras, lo que tenemos en esta diapositiva es que el método epidemiológico nos permitirá guiarnos hacia aquellos procedimientos diagnósticos apropiados para la evaluación de una enfermedad. En nuestro caso, pues se ha escogido la escala de Zoom. Por favor, dele enter ahí, doctora, para poder explicar. Bien, ¿qué métodos diagnósticos se aplicarán? Como les dije, en la escala de Zoom se trata de una escala de autoevaluación para la depresión. Fue creada en 1965 y siendo posiblemente pues una de las primeras escalas de depresión en validarse. Se trata de una encuesta corta que se autoadministra para valorar qué tan deprimido se encuentra un paciente. Hay 20 asuntos en esta prueba en una escala que indican las 4 características más comunes de la depresión, que son el efecto dominante, los equivalentes fisiológicos, otras perturbaciones que puedan existir y también las actividades psicomotoras. La escala de Zoom ha sido utilizada con excelentes resultados para poder evaluar y predecir los estados de depresión en diferentes sectores de la población y también respecto de diferentes problemas de salud. No obstante, hay que tener algo en claro y algo importante. La escala de Zoom, en nuestro caso, no nos ayuda netamente a diagnosticar, sino que pues más bien tiene la ventaja de que nos permite identificar el nivel de sintomatología de depresión que experimentan las personas en un momento de esta interacción por la pandemia, y que por tanto sí nos puede aportar información clínica valiosa, es decir, nos orienta ciertamente, pero no nos ayuda a diagnosticar. Del enter, por favor, doctor.
Entonces, hay 10 preguntas elaboradas en esta escala de Zoom que se dan de forma positiva y otras 10 de forma negativa. Cada pregunta se va a evaluar en una escala de 1 a 4, de menor a mayor valor. Es decir, si presentan estos síntomas o problemas en poco tiempo, en una buena parte del tiempo, en algo de tiempo y en la mayor parte del tiempo. Así pues tenemos que van a haber 4 rangos de clasificación de esta escala de Zoom, que son el rango normal de 25 a 49 puntos, ligeramente deprimido de 50 a 59 puntos, moderadamente deprimido de 60 a 69 puntos y severamente deprimido en el caso de que tengamos 70 o más puntos. Y también pues es importante mencionar que para nuestro estudio no solamente vamos a utilizar esta escala de Zoom, también pues se va a emplear o se buscará mencionar, se buscará aplicar, mejor dicho, una pregunta abierta a estos familiares adultos para que de esta forma nos puedan expresar libremente cómo ha sido su sentir en esta época de confinamiento. No existirán límites de palabras para que de esta forma podamos conocer de mejor manera la actitud, salud mental y la autoestima con la que se ha afrontado esta situación. Es decir, vamos a hacer uso de estos 2 tipos de parámetros, la escala de Zoom y la pregunta abierta. Muy bien. En cuanto a comprender mejor los fenómenos biológicos, tenemos que esta epidemiología describe un suceso biológico, puesto que se dedica a estudiar cómo es su distribución según las 3 variables que se habían mencionado en la exposición, que son la persona, el lugar y el tiempo, y además estudia cómo esta evoluciona a lo largo del tiempo. En nuestro caso, no sé si deba darle enter ahí, doctora, por favor. Sí. Ya, ¿qué fenómenos biológicos intervienen en nuestro tema que es la depresión en tiempos de confinamiento? Los fenómenos biológicos que en este caso vamos a abordar y que podrían intervenir principalmente pues serían las comorbilidades que pueda presentar un paciente. Es decir, si presenta otras enfermedades que puedan agravar o acompañar a la depresión. También podríamos hacer mención del estado inmunológico del paciente, si es vulnerable a la situación en que vive y de qué forma está pasando esta pandemia en el confinamiento. Bien, en cuanto a identificar nuevas enfermedades, bueno, no es así ciertamente que nosotros vamos a identificar nuevas enfermedades a partir de esta investigación. Bueno, como una introducción decimos que la epidemiología pues ha ayudado a identificar, sí, enfermedades desconocidas. Por ejemplo, tenemos el caso del SIDA. La aparición, por ejemplo, en este caso de la neumonía por la Pneumocystis carini en personas jóvenes previamente sanas hizo sospechar la existencia de algún tipo de una inmunodeficiencia, puesto que esta enfermedad solo se había visto en personas ancianas e inmunodeprimidas. Ahora bien, pues en cuanto a nuestro estudio, como había mencionado, no es que nosotros vamos a identificar nuevas enfermedades. En esta situación es difícil predecir con exactitud y por tanto poder estimar las consecuencias del confinamiento por el COVID-19. Si bien pues se sabe que la mayoría de los casos pueden evolucionar a enfermedades mentales más graves, como pueden ser trastornos de estrés, de la ansiedad, también puede haber distimia, somatización y conductas como un aumento de consumo de alcohol y de tabaco. Bien, en cuanto al identificar las causas y los factores de riesgo, este de aquí es la aportación más importante de la epidemiología en la prevención de los problemas de salud. La identificación de las causas de las enfermedades ha permitido crear tratamientos y medidas de prevención específicas contra estas causas, contra estas enfermedades. Además, pues la epidemiología también permite identificar los factores de riesgo de las enfermedades, que son pues todos aquellos factores que aumentan la probabilidad
de que aparezca una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos la confirmación de que el hábito de fumar como práctica de riesgo desarrolla o aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón e infarto de miocardio. O, por ejemplo, la alimentación rica en grasas como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, dele enter, por favor, doctora. En nuestro caso, el tema nuevamente, depresión en tiempos de confinamiento. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo? Tenemos que en nuestro estudio, lo más importante podrían ser, por ejemplo, la situación socioeconómica en la cual se desarrolla un paciente y cómo ésta incide en una peor salud mental y en una mayor preocupación en el confinamiento. También se podría mencionar, por ejemplo, al sexo, a la edad, a la relación familiar que se tenga con los demás convivientes en un hogar, las patologías preexistentes que también puedan llevar al desarrollo de cuadros más severos y también la personalidad y autoestima con la que se vive esta pandemia, este confinamiento. Bien, aquí llega algo importante y es lo que había mencionado al principio, la evaluación del funcionamiento de los servicios de salud. ¿A qué se refiere esto? Que la epidemiología evalúa el funcionamiento de estos servicios de salud pública mediante el análisis de lo que es la estructura, las actividades y de los resultados de la asistencia sanitaria. Ahora bien, dele enter, por favor, doctora. ¿Qué acción toman los servicios de salud en nuestro tema, que es la depresión en tiempos de confinamiento? Como había mencionado al principio, lamentablemente yo creo que no se le presta la debida importancia. Es decir, hay un mayor grado de atención hacia, por ejemplo, hacia el COVID-19 y a todos estos temas de la salud mental se los deja de lado. Es decir, no se los atiende o no hay una debida importancia y por eso pues, puede llevar al desarrollo de cuadros más severos o de que la persona se sienta más deprimida porque en este caso no puede acudir a algún servicio de salud pública a solicitar ayuda, debido a que no la van a atender, no es algo primordial o no se la ve de esta forma, porque en realidad sí es algo importante y es algo que vamos a ver a lo largo de nuestra investigación, que pues no se le da la importancia debida. Y es algo no de la actualidad, sino pues desde hace mucho tiempo. No constituye, creo yo, en los servicios de salud pública algo primordial, sino que hay ciertos estratos que se les da mayor nivel de prioridad. Ya, y en cuanto a la aplicación de este método epidemiológico, como había mencionado al principio, este método epidemiológico se puede aplicar en la práctica profesional y constituye una herramienta que nos ayuda principalmente a la resolución de problemas, en mejorar condiciones de salud, y esto es principalmente su objetivo, ¿sí? Sus aplicaciones siempre van a ir orientadas a mejorar la salud de una población. Bien, tenemos que es indispensable también, como se había mencionado, la estricta aplicación de los pasos del método, que como bien recordamos son 3, también el plantear un problema y su hipótesis, porque también pues es necesario mencionar que no todos los problemas van a tener una hipótesis y no por esto pues significa que el estudio no vale. Elegir también el estudio correcto y la evaluación que se va a aplicar para este tipo de investigación y lo que se dijo, ya que sus aplicaciones siempre van orientadas a mejorar la salud de una población. Por ejemplo, tenemos que el abordaje de un problema desde el método clínico, que también se había dicho que es una extensión, por decirlo así, del método epidemiológico, se necesitan estos dos, porque de esta forma se van a cumplir los objetivos del método epidemiológico. Entonces, por ejemplo, un paciente que se presente al... Mejor denle enter, doctora, para explicarle en la siguiente diapositiva. Ya, ahí está. Miren, un paciente que se presente al consultorio donde presenta fiebre, está decaído y también presenta ictericia.
¿Qué debemos hacer en este caso? Investigar la historia clínica, los antecedentes de contacto que haya tenido este paciente, por ejemplo, la existencia de casos similares y también la ingesta de alimentos posiblemente contaminados que nos lleven al desarrollo de este cuadro. En la exploración clínica, nosotros lo que vamos a hacer es a confirmar estos síntomas y el diagnóstico de hepatitis de acuerdo al cuadro clínico que el paciente nos ha presentado y que es muy sugestivo de esta patología. Finalmente, pues se le da el tratamiento y como medidas higiénicas se le da el alta. Y ahora bien, en este cuadro de aquí que observamos abajo es básicamente lo que se ha mencionado a lo largo de la exposición. Por ejemplo, en la observación tenemos la presencia en una determinada comunidad de varios casos, ¿sí? De una determinada patología. Se procede con la encuesta y esta encuesta va dirigida a buscar los casos similares y una fuente común de contagio de esta patología. Para la definición del problema, lo que se hace es, por ejemplo, la distribución de los casos por grupos de edad o por el sexo o por distribución geográfica y el tiempo de distribución que haya tenido a lo largo de este tiempo. La hipótesis, como dije, no es necesario siempre que se aplique. En unos casos puede existir y en otros casos no, pero no por eso significa que nuestro estudio no va a valer. Y aquí tenemos un probable brote epidémico de hepatitis por la ingesta de una fuente contaminada con heces fecales. Luego de esto, lo que se realiza es la comprobación de la hipótesis por un cultivo de muestras de la fuente común y se identifica antígenos en los casos que son confirmados con esta patología. Bien, en cuanto al diagnóstico epidemiológico, tenemos que es un brote epidémico de hepatitis A en una comunidad X, una comunidad determinada, que afectó también a un determinado número de personas y que esto lo realizamos mediante la investigación y que duró una determinada cantidad de tiempo, es algo que también se establece. Y la fuente común fue pues, el depósito de agua del consumo debido a portador con malos hábitos higiénicos. Y esto es lo que conllevó al desarrollo de la patología, de la hepatitis A. Y las medidas de control, pues que en este caso también nos permite hacer el método epidemiológico, va a ser la desinfección del agua mediante cloración comunal y también de las familias, mediante las pláticas de higiene, el abordaje de problemas de salud, de charlas que se puedan dar y ayudar a prevenir este problema. Y así pues llegamos a la construcción de una de mejores hábitos higiénicos, nos ayuda en este caso. Y la evaluación pues va a ser principalmente la eliminación de los casos. Michael, te hago una pregunta, ¿verdad? Ya hemos visto que la aplicación del método epidemiológico nos va a ayudar, ¿verdad? Para buscar una mejora en la salud de nuestra población o de la salud objetivo, ya. Imaginémonos que ya hicieron ustedes la investigación y que todos los que respondieron al instrumento están estresados o tienen algún problema, ¿verdad? Psicológico. ¿Qué medidas tomaría usted con relación? Aquí ya tenemos una medida de control, ¿verdad? En el caso de la hepatitis que usted expuso, pero ¿qué medida adoptaría usted para evitar que estas personas que ya tienen el problema, ¿verdad?, de salud mental o psicológico, no empeore? ¿Qué se le ocurriría a usted? Yo sé que todavía no han llegado allá, porque un último objetivo de la investigación de ustedes es porque es una investigación-acción. Es presentar una propuesta. Listo, doctora. Mire, como ya había mencionado, a ver, algo importante para las medidas de control en nuestro estudio va a ser primero el diagnóstico de la enfermedad. Y si recordamos, la escala de Zoom que nosotros aplicamos no va a ser netamente para diagnosticar el problema de salud mental, si bien pues nos puede orientar hacia la existencia de ciertos síntomas que nos indiquen patologías mentales. Entonces, en este caso, nosotros ¿qué pretendemos realizar con la investigación? La identificación de ciertas conductas de depresión o de problemas mentales que existan
en estos familiares adultos. Ahora bien, una vez pues realizada esta encuesta, la evaluación de Zoom, lo que vamos a hacer es a derivar o a intentar, no sería convencer, sino guiar a la persona que busque ayuda profesional, porque nosotros en realidad no estaríamos indicados pues para decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer tal cosa, y si bien pues podríamos ayudarle en este caso, y yo creo que las medidas pues principalmente que se emplearían irían destinadas a ayudar a mejorar este problema. ¿De qué manera? Por ejemplo, lo que se mencionó, la desinformación en los medios de comunicación, que es algo muy importante. Y también a veces la saturación de este tipo de noticias nos lleva a sentirnos peor y es aún más drástico en el caso de los adultos, como bien había mencionado Eddie en la exposición de la semana pasada. Uno como joven quizás tiene otro tipo de salidas, ¿no? Tiene las redes sociales o quizás se mantiene más distraído por videojuegos o alguna cosa actual. Y en cambio los adultos se mantienen aislados. Entonces ese es el principal problema. Lo que se buscaría es encaminarlos hacia búsqueda de ayuda profesional y también pues darle ciertas medidas que ayuden en este caso. Por ejemplo, que no pase pendiente de las noticias, que trate de comunicarse más con sus familiares, que se mantenga una buena convivencia en el propio ámbito del hogar, que se cuide el mismo, porque como pudimos escuchar, este desarrollo de problemas mentales también nos lleva a, a un descuido de nuestra imagen. Entonces es algo importante saber mantenerse bien, mantenerse saludable, tratar de perder el tiempo, pero con cosas que sean productivas. Por ejemplo, realizar ejercicios, el hablar con la familia o el estar de este tipo de conductas, de acciones que nos ayuden a mejorar el problema. Sí, en verdad, todo lo que usted ha dicho, Michael, ¿verdad? Es muy, muy cierto, ¿no? Y que eso de pronto lo podríamos plasmar en un video, ¿verdad? Y, y poner ese video en las redes sociales. Por ejemplo, ustedes somos 24, ¿verdad? Entonces todos nos comprometemos a enviar ese video de la difusión de todo lo que usted nos acaba de decir para ya nosotros no seguir agravando nuestro cuadro psicológico, ¿verdad? Ya acudir a especialistas, hacer actividad física, hacer estas otras actividades, etcétera. Y sobre todo recomendar que los adolescentes, ¿verdad? Que viven con sus padres aún, pues, que a pesar de lo que diga Eddie, ¿no? Y lo que acabó de decir usted, que ustedes tienen otra salida que son las redes sociales, pero muchas veces los jóvenes se olvidan de que la persona que es más grande en edad que ellos necesitan también que no estén tanto en las redes sociales, sino que también les den un poquito de tiempo para ellos. Entonces, como que haríamos eso, un consejo y haríamos un vídeo, como que eso sería tu propuesta, la propuesta de solución, porque como usted dice, no podemos ir más allá, pero sí podríamos presentar un guía video, no sé cómo le podríamos llamar, ¿no? Para no agravar más nuestra problemática. Entonces, sí les va a quedar muy bonito. Ya tú ya lo dijiste, lo único que tiene que hacer es plasmarlo. Hacerle un video. Sí. Listo. ¿Sigo? Sí, creo que ya, déjame ver qué más falta. Ah, no, aquí había cómo se aplica el método epidemiológico, que es una parte de lo que ya dijiste en la pregunta que te hice. Claro, sí, lo que se mencionó a lo largo de la exposición. Todo lo que son los pasos, los fines objetivos. Ah, estas láminas se las aumenté yo, ¿verdad? Es un poco como para que vean que la investigación puede ser muy pequeña o muy grande, ¿verdad? Este es el caso de cóleras en Londres, ¿no? Entonces, pues inician con muchas teorías, muchas hipótesis, hasta que de tantos estudios que hacen, ¿verdad? Se dan cuenta de que la infección de cólera en Londres, que mató a muchas personas, venía del pozo de agua, ¿no? Lógicamente este es un pozo moderno, ¿no? Pero antes
Entonces, ¿qué dice? Que cerca del pozo pasaba una tubería de agua servida y parece que esa tubería se había roto y había contaminado el agua que bebían, ¿no? Y asimismo es algo parecido a lo que está pasando con el COVID, ¿no? Bueno, cuando uno lee todo el caso de cólera en Londres, ¿verdad? Está, ¿cómo se dice? En mapa, está situacionado, que por ejemplo el cólera empezó aquí y cómo voló acá, ¿no? Entonces, como el cólera es una enfermedad digestiva, ¿verdad? Posiblemente de los que se contaminaron aquí donde estaba el pozo fueron de barrio, de estado, de ciudad en ciudad, y pues no se lavan las manos, ofrecen alimento a sus amigos y así sucesivamente se va infectando toda la gente, ¿no? Pero aquí en esta epidemia, ¿verdad? En esta epidemia que hubo en Londres, pues se quedó allá en Londres, sí, en diferentes partes, ¿no? Y lógicamente que antes de descubrir que por este pozo era la infección, pues había muchas hipótesis. Entonces, eso es lo bonito de la investigación, o sea, es el contraponerse. Por decir, ustedes son 4 en el equipo y de pronto ustedes estudian el caso de cólera en Londres, pero que no estudien exactamente la solución, ustedes pueden tener muchas interrogantes, pero bueno, ya este caso ya está dado. Ya este caso ya está dado y ya se sabe la contestación a esas interrogantes. Sí, pero cuando uno no conoce el caso y simplemente te dan, en epidemiología debieron haber visto esto, ¿verdad? Te dan todo el caso y tú tienes que analizar el caso, inclusive tienes que llenar los mapas, tienes que sacar las tasas de letalidad por sector, ¿ya? Entonces, es un módulo muy bonito, siempre y cuando se le dé la característica de eso, de que todo el documento uno lo estudie y lo trabaje, porque si ya te dan trabajando, ya se pierde el interés, sino que uno tiene que leerlo y a medida que va leyendo, ir haciendo los ejercicios. Entonces se los puse aquí, si sienten curiosidad, revisar cólera en Londres, ¿verdad? Y ver cómo se inicia la investigación. Bueno, y esto no simplemente es lo que hablaron ustedes sobre el método epidemiológico, ¿verdad? Que está en la página 8 y 9 de la exposición de ustedes. Y bueno, también les dije que les iba a mandar a ver esta película. No les he hecho la pauta de este trabajo, ¿verdad? Pero las pautas de este trabajo va a consistir solamente en la parte que ustedes han dado, o sea, del equipo 6. Porque se las mando a ver como cultura general, no la ven. Entonces ahora yo tengo que elaborarme una pauta para que vean cómo es la investigación. Y ahí está la referencia bibliográfica de ustedes y aquí están los anexos. Y está todo aquí. Ah, muy bueno. La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada. Para pensar. A ver, chicos, ¿alguna inquietud, alguna duda? Michael ha sido muy claro en su exposición. Hola, ya se fueron todos. No, doctora, parece que ninguna duda. ¿Seguro? Sí, todo claro. Cámara, a ver, porque no he tomado la foto.